Hola queridos amigos, estamos ya conectados para nuestro webinar del día de hoy. Hemos traído a una experta en lo que es como contadora y como asesora tributaria de KBP Tax Multiservices, Estela Domínguez. Bienvenida Estela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Excelente, un gusto tenerte a ti. Y bueno, como Mm. la temporada de impuestos ya se acerca, queremos hablar un poquito de los temas claves, como lo que es cómo prepararse para los impuestos este 2025 y qué pasos para poder, cuáles son los pasos para poder formar una empresa, tanto para residentes como para inversionistas internacionales. Y les voy a pedir a nuestros asistentes que por favor tomen lápiz y papel para esta valiosa información que Estela nos va a estar compartiendo y al final también tendremos un pequeño espacio para las preguntas que tengan. Así que comencemos. ¿Te parece, Estela? Claro que sí, adelante. Excelente. Ok, bueno, conversando primero sobre la preparación para la temporada de impuestos. Este proceso puede ser muy abrumadora, sobre todo para las personas que tienen negocios o que están recién empezando a crear sus negocios. ¿Qué recomiendas que hagan las personas y los negocios para prepararse? De forma personal, lo que es crucial es que las personas logren recolectar todas las formas de los ingresos que ellos han recibido durante el año fiscal. Cuando hacemos impuestos cada año, el gobierno está buscando qué ganaste y en qué gastaste, si es que tuviste un negocio desde el 1 de enero del año anterior hasta el 31 de diciembre. Entonces, si trabajaste para algún lugar y te dieron una W2, si trabajaste en múltiples lugares, generalmente uno dice, no, pues nada más trabajé un par de meses, pero bueno, necesitan emitirte una W2 que muestre cuánto dinero generaste en ese lugar. Aparte, si es que tú tuviste algún emprendimiento por tu propia cuenta, últimamente está muy de moda, la gente maneja en Uber, Lyft, DoorDash y tiene también ingresos que llegan por ahí. Y muchas de las personas se confunden y dicen, bueno, es que no me han dado ninguna forma, no lo tengo que reportar. Entonces, cuídate de eso. Del hecho de que no te manden una forma no quiere decir que esa empresa, esa institución, no le reportó ya a la IRS. Entonces, ¿cómo te preparas? Asegurándote que todos los lugares para donde tú trabajaste te envían una forma. Si no te la han enviado, llámalos, contáctalos, búscalo. Pero, perdón, necesitas tener esa información y necesitas poder recibir esos documentos. No puedes inventarte quién te lo pagó porque hay muchos números dentro de esas formas que son cruciales y necesarios para poderlos reportar. Esa es una. Número dos, otra cosa que es extremadamente importante para los empresarios que tienen por cuenta propia su trabajo, es recolectar todas las 1099 de los diferentes empresarios, instituciones, compañías para las cuales ellos trabajaron, porque todo ese ingreso, el gobierno simplemente lo que hace al final del año fiscal es probar tu integridad, porque ya si trabajaste para Uber, Uber ya le avisó a la IRS que te pagó. Entonces, cuando tú envías tu impuesto, el gobierno federal simplemente está esperando que tú tengas la integridad de reportar lo que ya todo el mundo reportó. Te pagaron intereses en el banco, el IRS está esperando que tú reportes esos intereses. Sacaste dinero de tu 401(k), de tu plan de retiro, de tu IRA, de tu SEP-IRA, de tu cualquier plan que tú tengas, el gobierno está esperando que tú lo reportes. Entonces, trabajaste para una institución, McDonald's, para Apple, para quien sea que hayas trabajado, el gobierno simplemente está esperando que tú reportes en tus impuestos la información que ya tiene. Entonces, número uno, recolecta todo lo que ingresó. Segundo, si eres empresario por puerta propia, aparte, ve haciendo un conteo de los gastos que tú tuviste que hacer para llevar a cabo esa actividad. Si eras un chofer de Uber, bueno, gasolina, mantenimiento, es papelería, costos de plataformas, la ropa de trabajo que utilizaste para hacer tu trabajo, todo lo que hayas tenido que hacer si tienes un préstamo del vehículo, la aseguranza del vehículo, la registración del vehículo, todo eso te ayuda a reportar también el gasto junto con el ingreso. Yo creo que esa es la mejor forma, a grosso modo, porque hay tantos detalles en los que te puedes preparar. Pero lo número uno, no dejes ingreso fuera. Y si tuviste ingreso por puerta propia, retribuyes de alguna forma, busca todos los gastos, porque necesitas reportar todo el gasto posible para que no te quede una ganancia neta demasiado alta que se te haga difícil poder cubrir.
el pago del impuesto a la ganancia. Claro, claro que sí. Y tenemos otra pregunta acá. ¿Cuáles son las deducciones comunes que pasan por alto y qué estrategias recomiendas para llevar un buen registro de gastos? Mira, registro de gastos, si tú tienes una empresa, obviamente si trabajas para alguien y te dan una W2, tú no puedes descontar absolutamente nada. Saquemos esa parte de la conversación porque mucha gente, por diferentes leyes que se han venido dando, antes, por ejemplo, a un empleado que trabajaba por una empresa le permitían de todas formas reportar que estuvo de viaje y que tuvo millas o que tuvo gastos de viaje. Ya no se puede desde el 2018, eso ya quedó fuera. Si trabajaste por una empresa W2, tú no puedes descontar absolutamente nada. Pero si tuviste tu propio emprendimiento, empresa, negocio, entonces lo que tú necesitas hacer es asegurarte que todo lo que tú vas gastando de tu empresa lo tengas separado en una cuenta bancaria. Por ejemplo, si tú estás haciendo Uber, trata de sacar una cuenta bancaria en donde solamente los pagos de Uber te lleguen y ahí sacas todos tus gastos. ¿Sí? Otra cosa que tratamos de implementar en mi casa, porque mi esposo construye casas y remodela, nosotros tenemos la oficina de impuestos, hay muchos gastos que suceden, ¿verdad? Entonces, si tienes empleados y les sueltas la tarjeta de tu negocio, o si alguien te compra algo con efectivo, le den bolsas, reembolsas algo a alguien, guarda siempre los recibos. Yo sé que somos medio arcaicos todavía, pero para bien o para mal, el IRS te pide guardar 3 años de recibos y de documentos, que si te hacen una auditoría, obviamente ellos van a regresar a ver, no te van a creer que paraste en QT y pusiste gasolina, van a pensar que te compraste también aguas y hot dogs, ¿verdad? Entonces, por eso necesitan el recibo para confirmar que gasolina fue gasolina. Por eso es importante guardar los recibos. Entonces, número uno, una cuenta bancaria separada. Número dos, guarda tus recibos. Número tres, gastos que la gente generalmente deja fuera. Cosas importantes, por ejemplo, si soy un empresario, si yo tengo que vestir de cierta forma para hacer mi trabajo, yo necesito reportar esa ropa de trabajo. Eres un constructor, tienes que tener botas con punta de acero. Ese es un gasto de trabajo. Tú no te vas con las botas con punta de acero a pasearte en el mall. Son gastos de trabajo específicos, ¿verdad? El gasto del teléfono, el gasto del internet, el gasto del celular. Aseguranza del vehículo, si tú utilizas tu vehículo para hacer negocio, todos los gastos que tú incurres para llegar a hacer esa actividad. Entonces, mucha gente deja esos gastos fuera. Otro gasto que es crucial e importante, especialmente si ya tú manejas tu negocio por cuenta propia a más grande escala, es todo lo que es depreciaciones. Y no todos los preparadores saben cómo manejar depreciaciones. ¿Qué es la depreciación? Es una norma contable que te permite a ti ir añadiendo el gasto en el cual incurres, no físicamente, porque, por ejemplo, compras un vehículo que te cuesta el día de hoy $60,000. Aquí en Estados Unidos ese vehículo sale del parking del dealer y ya no cuesta $50,000. Claro. Pasa un mes, ya te cuesta 40, ¿verdad? En el primer año ya le perdiste en valor 10, $15,000 a ese vehículo. Entonces, ¿qué sucede? La depreciación te dice, ok, si tienes un vehículo que te costó $50,000, lo podemos depreciar, o sea, tú puedes cargar a cada año por 5 años un valor porcentual del desgaste de ese bien. En el caso del vehículo, hay diferentes métodos de depreciación, no me quiero meter ahí porque se complica mucho la cosa, pero hagamos un método simple, que de los 50,000 puedes $10,000 por los siguientes 5 años descontarlo como gasto. Entonces, mucha gente le tiene miedo a las depreciaciones, no entiende las depreciaciones, no las utiliza y deja un montón de gasto que pudiera ser un gasto que te ayuda a ti a disminuir la ganancia neta al final y que te puede ayudar a ti a también poder ir programando los gastos a futuro. Porque si ya tú sabes que contaste con $10,000 en el 2024 y acabas de comprar el vehículo, tienes 4 años más con los cuales puedes contar $10,000 cada año para el gasto. ¿Me explico? Entonces, esas son las cosas que generalmente las personas dejan fuera. Utilizas tu casa para hacer negocio porque tienes allí una habitación en donde es meramente tu oficina. Obviamente ahí no puede dormir nadie, ahí no pueden jugar los niños, es un lugar de oficina, entonces tienes que probarle a la IRS que es tu oficina. Pues puedes tú ocupar ese pedazo, los pies cuadrados del área que estás utilizando como tu oficina para descontar gastos de utilities, luz, agua, teléfono, internet, lo que sea que tengas allí, porque utilizas ese lugar como oficina. Mucha gente deja los gastos que hace con efectivo fuera porque se olvida de ellos, porque no usa la cuenta bancaria. Entonces, por ejemplo, si tú te disciplinas a poner siempre en algún lugar los recibos que pagaste con el dinero en efectivo, que no está registrado en ninguna cuenta bancaria, eso te va a ayudar.
porque si compraste agua para tu gente, si compraste una herramienta en el marketplace, compraste una pulga, compraste materiales, no te van a dar recibo. Entonces es importante tener recibidas. Yo siempre les digo a mis clientes, una vez que les abro su empresa, por favor documente el gasto. Dios siempre nos va a bendecir, siempre vamos a tener ingresos, pero el rato de documentar el gasto es el problema. Usa recibideras, tan simple como en Walmart. Recibos simples como estos. Manualmente, a Juanito Pérez en el marketplace le compré $1,000 de una maquinaria que me vendió. ¿Me explico? Que tienes un recibo con el cual tú puedes respaldar tus gastos. Aquí lo importante es que respaldes tus gastos para que si es que hubiera una auditoría, que gracias a Dios nunca nos ha tocado una, me tocó defender a mucha gente, no de lo que yo haya hecho, sino de lo que alguien más les hizo. Y mientras tú más documentes y más detallados se hacen tus impuestos, menos problemas tienes al final del año. Pero eso es generalmente lo que la gente deja fuera, Catherine. Claro que sí. Bueno, y cuéntanos un poquito más si hay herramientas que tú puedas recomendar para que nuestra audiencia pueda mantenerse organizados para estas épocas de impuestos. Claro que sí, hay varias plataformas que últimamente te permiten, es más, subir tu información. Trata de consolidar todo en un solo banco. Tengo clientes que vienen en un desorden tremendo y tienen que en Bank of America y que Chase y que Wells Fargo y se complica demasiado la cosa. Trata de simplificar las cosas, a menos que ya tengas una empresa más grande en donde ya tienes una nómina de pagos, tienes payroll, entonces ya tienes que separar que aquí entra el dinero de mis cobranzas, aquí el dinero del payroll, pues ahí está bien, o dos, tres cuentas bancarias, pero trata de simplificar. ¿Por qué? Porque es simple, en cualquier aplicación entras y puedes ver en qué gastaste, cuánto gastaste y cuándo lo gastaste. Lo mismo con las tarjetas de crédito. Trata de consolidar con el mismo banco las tarjetas de crédito. De esa forma, en la misma plataforma, puedes ver todo y cada uno de tus negocios. Segundo, en lo que respecta a millas, que generalmente los que trabajan por cuenta propia suelen reportar las millas trabajadas. Hay una aplicación que me gusta mucho, se llama Mile IQ, en donde tiene un cobro, obviamente, pero la descargas y esa aplicación te rastrea, da miedo, pero rastrea. Salgo de mi casa, fui a Home Depot, regreso de mi casa, me fui al lugar del cliente de mi primer proyecto, regreso a mi casa, voy a dejar a los niños. Entonces te rastrea durante todo el día, todo el tiempo. Lo único que tienes que hacer es ya decirle, ok, cada vez que voy a Home Depot es negocio, ¿verdad? Cada vez que voy por la escuela son millas personales. Al final del año te da un reporte muy simple, hasta por mes, en donde te dice cuántas millas manejaste cada mes. Y te vas a asombrar cuántas millas maneja. Nadie generalmente lleva el conteo de millas, pero millas es uno de los gastos que nos permite el gobierno o deducciones que nos permite el gobierno reportar. Pero si no tienes cómo documentar y reportas de más, tengo gente que viene y me dice, oh, yo manejé 80,000 millas. Bueno, si divides 80,000 millas para los 12 meses del año, los 280 días del año, que son generalmente los laborables, pues no suma la matemática. Parece como si hubieras manejado todos los días 7 horas y es imposible que hayas manejado todos los días, a menos que seas trailero, ¿verdad? O tengas tu trabajo, sea el manejar. Mm. Entonces, la información tiene que ser coherente, coherente. Entonces, ese tipo de aplicaciones te ayudan a mantener la información correcta, detallada, centralizada y disponible, porque el rato de hacer impuestos se complica. Últimamente, aplicaciones que son muy lindas como Zelle, Cash App, que te permiten hacer pagos. Tienes que asegurarte que utilizas el memo, porque al final del año se te va a olvidar quién era Juanito. Se te va a olvidar quién era Pepita, o se te va a olvidar que decía préstamo, a quién le prestaste, por qué le prestaste. Entonces es importante en los cells poner, no, pues pagué a fulano por pago a subcontratista, o pagué eso porque compré material, o hice porque compré o pagué por leads o cualquier otra situación que tengas. Entonces es importante que documentes en esas aplicaciones lo que estás haciendo. Hacia el final del año es fácil recopilar y poder procesar la información para tener impuestos correctos. Ok. Y cuéntanos, ¿cuáles son las fechas claves para declarar impuestos y qué necesitan, qué se debe hacer si es que se necesita hacer una extensión? Perfecto. Fechas claves para declarar impuestos. Yo me quiero ir con los empresarios, que son con los que se batalla más. Los empresarios tienen una variable diferente, ¿verdad? Cuando tú tienes una empresa y si tú usas personas para tu negocio, para hacer tu trabajo, por ejemplo, mi esposo construye casas, él tiene mucha gente que trabaja con él, muchos subcontratistas. Es que necesitamos hacer para el 31 de enero.
Necesitamos ya haber contabilizado todo lo que se le pagó a todos y cada uno de los contratistas durante el año, de enero a, a diciembre. Entonces se emiten lo que se llaman las 1099. Para esto, obviamente, tú tienes que asegurarte que les pides a todos tus subcontratistas, ya sea en una forma, le llamamos nosotros la W9, que tiene la información del nombre, dirección y el número de seguro social, EIN o ITIN, por el cual tú les envías al final del año una 1099 diciéndole a Juanito Pérez le pagué este año $30,000, a Juanito Maza le pagué $60,000, y así vas enviando esas formas y las envías. Si tú pagaste más de $600 al año a una persona, necesitas hacerle una 1099 para que puedas deducir ese gasto. Si tú no lo reportas, no lo puedes deducir. Y ahí es donde vienen las auditorías y los problemas, ¿verdad? Eso es con los negocios. 31 de enero, tu fecha límite para invitar todas estas formas. Si tuviste empleados 31 de enero, igual la fecha límite para enviar todos tus empleados los W2. De allí ya viene obviamente la época en la que empiezas a prepararte a hacer los impuestos. Las empresas que son corporaciones pequeñas, corporaciones, partnerships, tienen hasta el 15 de marzo para entregar sus impuestos y presentarlos. Si tú tienes un impuesto personal o tienes un LLC en donde solamente tú eres el dueño y no te categorizaste como nada más, se le considera un disregarded entity o una entidad que no está considerada como otro tipo de estructura, puedes hacerlos para el 15 de abril. Son impuestos personales, LLC que son de sole members o miembros únicos o disregarded, todas ellas presentan impuestos para el 15 de abril. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente, no pudiste presentar, no te dieron las formas, se te atrasaste, alguna situación tuviste en casa, el gobierno te permite poner una extensión antes del 15 de abril. Si es que el 15 de abril queda un sábado o un domingo, obviamente se extiende hasta el siguiente lunes más cercano. Pero si tú no logras terminar tus impuestos a tiempo, tienes que enviar antes del 15 de abril la petición de una extensión. ¿Qué es lo que es la extensión? Te compra 6 meses más, o sea, te permite en 6 meses más entregar los impuestos. Ahora, ojo aquí, que mucha gente dice, ay, qué lindo, voy a pagar en 6 meses más. Bueno, si te toca pagar, eso nada más te está permitiendo que extiendas el plazo en el cual presentas impuestos. No te está librando de las multas por mora, porque no pagaste los impuestos a tiempo, ni de los intereses, ¿verdad? Entonces, la exención te ayuda para que obviamente no te penalicen más, pero de todas formas tienes que pagar interés por el dinero que no pagaste y no hiciste y no mandaste el reporte a tiempo. No te exime de la deuda, simplemente prolonga el plazo de los intereses y la cantidad de intereses que tú haces. Por eso es importante, desde ahorita, estamos en enero, corre, empieza a preguntar por tus formas, a recopilar tus gastos, a hacer tus reportes para que puedas terminar y hacer las cosas a tiempo. Como buenos latinos, a veces dejamos todo al último, pero es importante que lo hagas a tiempo porque aquí si te cuesta, si te toca pagar, te va a costar el no haberlo hecho a tiempo. Excelente. Y déjame preguntarte, hablando de esto, ¿cuáles son los errores más comunes al declarar y cómo evitarlos? Pues los errores más comunes al declarar que yo he visto a través de los años es que, número uno, la gente deja ingresos fuera. Se olvidan de reportar que trabajaron para tal empresa y porque la empresa no les envió la forma, entonces no lo reportaron. Dejan 1099 fuera, cambian de dirección y no le avisan a sus empleadores, no le avisan a los contratistas para quienes trabajaron o las empresas para quienes las trabajaron. Y ellos mismos pierden la noción de para quién trabajaron y hacen una presentación de impuestos incompleta. Entonces, a los pocos meses te llega una carta poco amigable de la IRS en donde ellos dicen, no reportaste 30,000, ahora me debes dependiendo qué bracket tú estás, el 10, 15, 18, 20, 22% de esos 30,000, más el interés, más la penalidad y más la multa por haber mentido, porque ellos lo consideran como que lo obviaste, lo dejaste fuera, es un error. Entonces te multan y te penalizan por todo ello. Entonces, los errores más comunes, dejar ingreso fuera. Segundo, medir o exagerar en gastos que no tienen sentido, como te hablaba de las millas. Oh, manejé 80 millas. Imposible que hayas manejado tanto, a menos que tengas una línea de trabajo que tenga que ver con transporte, ¿verdad? Entonces, la gente exagera. Otra cosa que la gente hace generalmente que reporta que pagó a muchas personas, pero nunca emite 1099. Y acuérdate, es lo que hace es probar integridad. Entonces, obviamente ahí vas a tener un grave problema porque le estás diciendo, oh, gasté $50,000 en pagar a personal.
ok, ¿dónde están sus formas? Si ellos no encuentran, tú dices 50,000, ellos necesitan encontrar en su base de datos que metiste formas 1099 por $50,000. Otro problema es los dependientes. La gente me pregunta, ¿puedo poner a mis gatos de dependientes? No, no los puedes poner. Y quieren adoptar a primos, sobrinos y buscan niños por donde no hay para poder ponerlos como dependientes. Y pues las leyes han cambiado. Ahora tú puedes poner de pronto el sobrino que vive en México, pero no puedes decir que está dentro de Estados Unidos. Mucha gente hemos tenido que tratar de ayudarlas porque en realidad es muy complicado cuando la IRS te audita y tú mentiste sobre tus dependientes. Porque obviamente todos dicen, ay, pues por cada menor de edad me dan $2,000 y me invento tres, o digo que mis sobrinos, o digo que mis primos, y está bien, pero el rato que te auditan, el gobierno te va a pedir, dame sus certificados de nacimiento, muéstrame que fueron a la escuela, muéstrame las cartas de la escuela que tú eres el representante, muéstrame los récords médicos de las últimas vacunas que tuvieron, que tú les pusiste, que tú les llevaste. Entonces se complica la cosa porque como te inventaste la información, ya no puedes justificarlo. Y al no poder justificarlo, el gobierno, obviamente, el dinero que te dio, ahora te lo cobra, pero con multas, intereses y todo tipo de penalidades. Entonces se pone muy complicada la cosa. Entonces esos errores son los que lastiman grandemente. Otro problema que veo, errores muy grandes, especialmente con los que son gente de bienes raíces, constructores, gente que se dedica al flip, es que a los flippings, ¿qué hacen? Que dicen, bueno, es que compré en Home Depot, yo creo que compré $80,000 y nada más ponen en sus impuestos $80,000 Home Depot. O materiales, gasté $300,000 en materiales, pero nunca le desglosas al gobierno en qué compraste, cuándo compraste, ¿no? Pues tal cantidad Home Depot, tal cantidad Lowe's, tal cantidad, qué sé yo, Hardware Supplies, tal cantidad Warner Bros. Vas detallando en cada tienda cuánto compraste. No puedes nada más decir, pagué $80,000 en esto, tienes que detallar. O cuando la gente dice, no, pues en reparaciones y en mantenimiento $30,000, pues ¿en qué tiendas? ¿Qué lugares? ¿Qué mecánicas? Entonces, mientras más detallado tengas tu impuesto, con más detalle, será más creíble, será más justificable y obviamente tienes que tener el respaldo para justificar todos esos gastos. Tanta información tan valiosa nos estás dando. Tenemos que acá todos Bueno. nuestra audiencia el día de hoy, por favor, tomen nota. Y rápidamente preguntarte, ya para terminar con este segmento, ¿hay algunos cambios en las leyes fiscales que tú veas para este 2025? Pues uno de los cambios fiscales yo creo que más importante es la parte de las comidas y vi entre una de tus preguntas. El gobierno sí cambió la ley que este año solamente el 50% de lo que son comidas puedes reportar. Y antes nos permitían comidas y entretenimiento. ¿Qué te digo? Eh, tú, por ejemplo, una realtor y quieres ganar el trabajo con alguien o el negocio con alguien y le invitas qué sé yo, unos tickets a ver el partido de los Broncos, pues ya no puedes justificar los tickets del partido de los Broncos como un gasto de negocio, porque ya todo lo que entretenimiento este año fue removido por completo. Eso ya no se puede hacer. Y todo lo que es comidas, obviamente tiene que ser justificable que fue comida, que tú comiste con un cliente tuyo, con un jefe tuyo, con un prospecto tuyo, no que saliste con la esposa o con el amigo. Es más, yo recuerdo cuando trabajábamos en FedEx, yo fui ingeniera para ellos muchos años y fui parte del equipo de auditorías. Ellos nos pedían poner siempre detrás de cada recibo. Por ejemplo, vas y comes en qué sé yo, Olive Garden. Tienes que escribir en el recibo en la parte de atrás. Reunión con el socio, bla, bla, bla. Reunión con el cliente fulano de tal. Entonces tienes que poner con quién te reuniste, es más en el recibo para que tú puedas reportar la mitad de ese gasto, ni siquiera el 100%. Entonces el gobierno te permite poner como deducción la comida de tu cliente, pero no la tuya. Por eso usan una regla general del 50%. No importa quién comió más, a la larga, solo el 50% te van a permitir descontar. Otra cosa en la ley también ahora está muy grande el gobierno con lo que respecta a todo lo que tú hagas para mejorar la energía, el consumo de energía. Si en su casa tú cambiaste puertas, cambiaste ventanas, pusiste insulación, lo que sea que tú hayas hecho para que puedas ahorrar energía, cambiaste el aire acondicionado, el calentón del agua, todos esos gastos el gobierno te permite este año que los incluyas en tus impuestos y te da una cantidad que puedes ir deduciendo cada año como mejoras a tu casa en lo que respecta a ahorro de energía.
Otra cosa más que añadieron este año también fue todo lo que es gastos o compras de vehículos que igual son vehículos que son de ahorro de energía, que no utilizas gasolina, sino esos también los puedes tú reportar como parte, te dan un crédito por ellos, pues. Entonces son las cosas que en este año en su mayoría han sido los cambios principales. Aparte, obviamente, de por la devaluación, pues suben las tablas de las deducciones estándares que se ponen para cada uno de los diferentes brackets, si eres soltero, casado o estás solo, ¿verdad? Pero por el resto, esas creo que son las más notorias, al menos de este año. Excelente la información que nos das, Estela. Que les esté sirviendo. Sí, claro que sí. Bueno, retomamos entonces en lo que nos quedamos. El Zoom solo nos da una cierta cantidad de minutos, como tú sabes, entonces vamos a tratar de cubrir todas estas preguntas. Y, y bueno, ahora hablando un poquito de cómo formar una empresa para residentes locales, ¿no? Ya cambiando de tema, cuéntanos, ¿cómo? Yo sé que tu compañía ayuda ¿no? a las personas residentes también como personas internacionales a crear empresa. Cuéntanos, ¿cuáles serían esos primeros pasos? Comencemos por los locales, residentes locales. Gente local, es bastante simple el proceso, obviamente tienes que saber ir con alguien que sepa hacerlo, ¿verdad? Pero primordialmente tener un nombre que tú quieras utilizar, dirección, teléfono, correo electrónico, obviamente básica información, pero necesitas determinar qué tipo de estructura tú quieres. Mucha gente está casada y ama el LLC, lo cual yo también las tuve, he tenido y las estructuré originalmente así, pero también te necesitas analizar no solamente una estructura que te cubra a ti con lo que es riesgos, sino también te permita tener un buen trato fiscal en lo que respecta a leyes tributarias y cuánto te va a costar al final del año pagar sobre tu ganancia. O sea, hay varias variables y diferentes estructuras con el gobierno. Pero para establecer la empresa tienes que entender que siempre vas a tener dos responsabilidades. Aquí en Texas o cualquier otro estado de Estados Unidos, registras tu empresa con el estado. Una vez que registras con el Estado y el Estado te aprueba, entonces la registras con el gobierno federal. Con el Estado siempre, en todos los estados, en su mayoría es la misma ley. Tienes que mantenerte todos los años reportándote con ellos para que esa empresa se mantenga activa. Y con el gobierno federal reportas tus impuestos anuales en donde le dices, tanto gané, tanto gasté, esta es mi ganancia neta y te toca pagar el porcentaje que le toca obviamente al gobierno recibir de tu trabajo. Entonces, para empezar la empresa, determinar en qué estado lo vas a hacer. Segundo, qué estructura vas a tener y quiénes van a ser tus socios. De los socios, obviamente, no importa cuántos socios tengas, siempre vamos a necesitar una persona que es el representante legal o el representante encargado. Como yo digo, es la persona que va a ser quien ponga su nombre y a quien el Estado le llame o el gobierno le llame por cualquier situación, ¿verdad? Se asigna a esa persona y se estructura la empresa. Aquí en Texas puede tomarte de 3 a 10 días la estructuración de la empresa. Ya con eso, con todos los documentos que te da el Estado, los documentos que se procesan con el gobierno federal, el documento de la formación en sí que se elabora también, certificados de acciones, si es que tienes accionistas o socios de la empresa, ya con eso tú vas al banco y abres tu cuenta bancaria. Por eso es lo primero que necesitas determinar para la apertura de una empresa dentro del estado de Texas al menos. Perfecto. Y cuéntanos, ¿qué costos implica crear y mantener una empresa aquí en el estado de Texas? Pues dependiendo, el Estado en sí, solamente por lo que el Estado te cobra, es $308 por registrar en el Estado, lo puro que le vas a pagar al Estado. Empresas que procesan el registro de la empresa, ya incluyendo todo lo que hace con el Estado, el gobierno federal, la formación puede ser de 500 hasta, yo he visto gente que paga hasta $2.500, dependiendo con quién vayas. Pero el proceso prácticamente es el mismo, ¿verdad? Ese es el costo. Ahora, mantenerla, como te decía hace un rato, tienes las dos obligaciones, el Estado y el gobierno federal. Con el Estado no te cuesta nada, a menos de que empieces a facturar ya más de los 2 millones de dólares. Con el gobierno federal te va a costar lo que es el porcentaje, dependiendo de la cantidad que gane tu negocio y la cantidad que generes de ingreso. Si ganas poco, puede ser 10-12% del ingreso neto. Si es que ya ganas bastante, de 60, 70, 80 mil dólares para arriba, ese bracket se hace más amplio, 15, 18, 20, 22, 24, dependiendo la estructura que tú tengas.
Ok, perfecto. Y cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios fiscales que tiene una LLC a diferencia de otras estructuras como la de una corporación? Pues tanto así como beneficios, la LLC, fiscales en sí, yo diría que más que fiscales son los beneficios de que tú no vas a trabajar con tu nombre. ¿Qué sucede? Que si yo trabajo como Estela Domínguez y alguien me demanda porque al entrar a la oficina se resbala y se rompe una pierna y me ponen una demanda, si yo trabajo como Estela Domínguez nada más, entonces van a venir en contra de Estela Domínguez. Les van a preguntar, ¿qué tiene Estela Domínguez? No, pues que una casa, que un carro, que ahorros, que joyas, y pues ahí van. Para pagar la demanda se van contra ti personalmente y con tus bienes personales. Entonces, la LLC obviamente es donde nos ayuda a poner una responsabilidad limitada, ¿verdad? En donde la responsabilidad se limita a la capacidad de los bienes con los que cuente la empresa. Entonces, la LLC lo que hace es proteger que tus bienes personales y tú como persona quedes expuesta a pagos, a demandas, a cualquier tipo de situación adversa que pueda enfrentar tu empresa. En lo que es la parte fiscal, un LLC no tiene muchos beneficios que digamos, porque si la formas y eres tú solamente y eres un sole member, o tú y tu esposa, perdón, y hacen los impuestos juntos, también son un sole member, o disregarded entity, como le llama el gobierno, entonces tus impuestos, tu ganancia neta de tu empresa va a pagar dos impuestos, self-employment tax y el impuesto a la ganancia. O sea, el self-employment tax puede ser desde el 14%, 14, cerca del 15%. Y el impuesto a la ganancia, que nuevamente, dependiendo del bracket, puede ser del 10 hasta el 22, 24, 26%, ¿verdad? De lo que ganes neto de esa empresa. Obviamente hay muchas otras variables que si estás casado, te reducen la deducción estándar por estar casado, si tú tienes hijos, entonces tienes créditos por los hijos y se van ajustando los números, ¿no? Si el gobierno te iba a dar dinero porque tienes hijos pequeños, pero tienes un LLC que generó, qué sé yo, 20,000, 30,000 y te toca pagar 4, 5, 6,000, el dinero que te iban a devolver, pues se lo quedan ellos y ya no te toca pagar mucho. Pero si eres un sole member que no tiene hijos, por ejemplo, ahí estás en una posición un poquito más complicada porque no tienes nada que te puedan deducir. Te va a tocar pagar, obviamente, bastante más alto que alguien que tuviera hijos. Ahora, si tú tienes otro tipo de estructura, por ejemplo, como una corporación pequeña, las S-Corps lo que hacen es que pagan solamente el impuesto a la ganancia. Una small corporation son instituciones que tienen una estructura en la cual la ganancia neta de esa small corporation va a pasar, por eso le llaman pass-through companies, porque el ingreso pasa directamente a tu impuesto personal. Entonces, si tú tienes por ejemplo, en la constructora soy socia yo 51% porque soy doble minoría, le digo a mi esposo, mujer y latina. Entonces eso me ayuda a calificar para diferentes tipos de certificaciones a nivel nacional. Y mi esposo es el dueño del 49%. Entonces, el rato que hacemos los impuestos de nuestra empresa, como es una small corporation, nos dan lo que se llama una K1, en donde la ganancia neta se divide. Digamos que de ganancia neta nos queda este año $100,000. La ganancia neta, $51,000, soy yo responsable de hacer los impuestos y mi esposo reportar $49,000. Obviamente hacemos impuestos juntos. Cuando ese dinero pasa a nuestro impuesto personal, ya no paga el self-employment tax. O sea, ahí nos ahorramos un 15%. Paga nada más el impuesto a la ganancia. Al pagar ese impuesto a la ganancia, obviamente depende en qué otro tipo de ingreso tengas. Tengo regalías porque tengo propiedades en la renta, tengo ingresos porque tengo otro trabajo, trabajo por otra empresa, o tengo ingresos de otra empresa que tengo, o también tengo más ingresos porque, qué sé yo, invertí en la bolsa de valores. Todo eso se va computando y se va sumando, pero al menos si es que tienes una small corporation, todo ese ingreso que entró no va a ser, eh, no va a ser taxado con el self-employment tax. Y obviamente cuando estás hablando de $100,000, pues no es tanto el problema, ¿verdad? El problema es cuando ya empiezas a generar más y tu ganancia neta es 200, 300, 400, $500,000 al año. Entonces, todas las matemáticas, el 15% de ese valor es muchísimo dinero. Es dinero que tú lo puedes invertir comprando tierras, comprando, qué sé yo, propiedades que a futuro puedan ganar más valor, ¿verdad? Entonces, tienes que asegurarte que tienes una estructura correcta. Obviamente, ya si tú estás, ¿qué te digo?, en tus 60, 62 años, cerca de retirarte, pues si te vas a hacer una small corporation, y no vas a aportar a self-employment tax, vas a perjudicar tu retiro, por ejemplo. Entonces, tienes que analizar en qué etapa de tu vida estás
para asegurarte que la estructura que escoges es la correcta, dependiendo tus objetivos a largo plazo, porque el estructurar una empresa, el tener una estrategia tributaria depende de muchas variables, hijos, condición financiera, planes a futuro, qué es lo que vas a hacer. Tengo clientes que me vienen a ver todos los años, que tienen múltiples restaurantes, por ponerte un ejemplo, y les digo, ok, este año te va a quedar de ganancia cerca de $400,000. Entonces, o vas y te compras un nuevo carro, o le pagas ese dinero al IRS. Entonces, obviamente prefieren comprarse carros nuevos todos los años y eso les ayuda a descontar de impuestos, genera un gasto, lo puedes depreciar hay diferentes leyes en las que los puedes depreciar en su 80%, su 100% de su valor ese año si no traes una deuda con el vehículo. Entonces puedes tomar ventaja de muchas leyes detrás de ello, pero todo depende de cómo tú tengas una estrategia. Entonces no es solamente abrir la empresa, sino dónde tú te estás visualizando con esa empresa a 3, 5, 10 años a futuro para que puedas tener una estrategia que a largo plazo te funcione y te beneficie. Excelente. Y cuéntanos, ya teniendo en este caso una LLC, ¿cuáles serían los requisitos para cumplir con el continuo estatus de la LLC? Pues con la LLC la formas y lo que tienes que hacer es obviamente reportarte con el Estado todos los años y hacer tus impuestos anuales todos los años. Para hacer tus impuestos, si ya tienes la LLC, ya la formas, lo primero que yo digo a la gente, abre una cuenta bancaria. Y absolutamente todo lo que ingresa, por ejemplo, si eras un subcontratista y tú como subcontratista eras Juanito Pérez y pues ahora te llamas Pérez Electricity, pues ahora tienes que asegurarte que hay ese cambio, que todo lo que estaba de forma personal con tus subcontratistas, que si cobrabas en tu teléfono con aplicaciones con tarjeta de crédito, todo lo cambias al nombre de tu empresa, tu cuenta bancaria al nombre de la empresa, las cuentas de tus proveedores, que si comprabas en Home Depot, que si comprabas en los, ábrelos a nombre de tu empresa, que tu empresa tenga su tarjeta de crédito, porque cuando abres una empresa es una entidad jurídica. Entonces, es una persona jurídica que también va a tener su historial de crédito, al igual que el tuyo, y te vas a poder apalancar con los créditos de ambas, pero necesitas formar el crédito de tu empresa. Entonces, cuando vas recién empezando, haz los impuestos, reporta todos los años. ¿Para qué? Para que se cree un historial. Cuando ya tú más que nadie conoces esto, Catherine, cuando ya tu empresa crece y al menos en el campo de lo que son inversiones, un banco siempre te va a pedir por lo menos 2 años de impuestos de tu empresa. Entonces, Pues por eso es importante que tú reportes impuestos de tu empresa todos los años, cualquiera que haya sido la actividad, que se vea actividad en tu cuenta bancaria de esa empresa, que ahí te lleguen los pagos, que de ahí hagas, perdón, que ahí te lleguen los ingresos, lo que te pagan a ti, y de ahí tú hagas tus pagos de los gastos de los cuales tú incurras. Como LLC, yo creo que eso es lo primordial. Te estableces, la abres, actívala y asegúrate que tienes una cuenta bancaria por la cual filtras ingresos y salidas para que puedas reportar actividad y en el historial de los 2 años puedan abrirse muchas puertas para que ya tú puedas expandir tu negocio. excelente. Y ahora hablemos un poquito ya más dirigidos a los inversionistas internacionales. Ah, Ujú. hay muchas personas allá afuera que quieren invertir en Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cuáles serían las opciones para ellos para crear empresa? Pues como una persona que está fuera del país, puedes crear empresa dentro del país. Obviamente para eso la misma situación, te registras con el Estado, el gobierno federal, pero obviamente el momento de sacar con el gobierno federal el número de identificación es en donde tú tienes que documentar que estás fuera del país, ¿verdad? Porque mucha gente quiere venir e invertir en el país porque saben que esta es una tierra bendecida, pero piensan que nada más invierten y se van y pues el gobierno no quiere eso. Es más, justo este año nos llamó a todos la atención que el Departamento de Crímenes andaba de la mano con el IRS juntando información de quiénes son los beneficiarios finales de cada empresa. ¿Por qué? Porque hay mucho inversionista extranjero que trae dinero al país, invierte, pero se lo lleva y nunca reporta los impuestos. Entonces, si tú generaste dinero, produjiste dinero, recibiste ganancia de una inversión en Estados Unidos, es crucial que reportes ese ingreso. Entonces, cuando abres la empresa, igual, se te va a asignar y se tramita un número especial con el cual tú vas a reportar tus impuestos una vez que tú hayas hecho
el trámite de registrar. Obviamente, para formar la empresa te van a pedir una dirección local. Aquí en el estado de Texas hay oficinas que te prestan o te asignan la dirección local de ellos para que te consideren una empresa local. O si tú tienes familiares, amigos en este lado del país, pues utilizas la dirección que ellos tienen para que sea el lugar físico local en el cual tú registras la dirección local de ese lugar. Si no la tienes, pues tienes que registrar la dirección de tu país también, ¿verdad? Pero sí se puede y ya obviamente a distancia se complica en cambio la parte de la apertura de la cuenta bancaria, ¿verdad? O sea, a menos de que vengas acá físicamente a Estados Unidos y lo hagas o trabajes con los diferentes bancos que ahora desde nuestros países, yo soy de Ecuador, por ejemplo, hay muchos bancos internacionales que trabajan dentro de Estados Unidos y también trabajan fuera de Estados Unidos localmente desde Ecuador. Entonces tienes bancos corresponsales con los cuales tú puedes, de todas formas, estando en Ecuador, abrir una cuenta internacional para que puedas mover los fondos dentro del país. Ok, excelente. Y cuéntanos, ¿cómo se diferencia el proceso para un inversionista internacional frente a un residente local? Pues que es un poquito más complicado para el inversionista internacional justificar muchos gastos. Por ejemplo, si estás dentro de Estados Unidos y gastaste en el internet, gastaste en el teléfono, pues es fácil, ¿verdad? Estás aquí, estás dentro del país, lo gastaste. Cuando eres un inversionista, pues ya el gobierno le toma más como que es algo pasivo, porque no estás físicamente tú trabajando ese dinero dentro del país. Entonces ya es más limitado la cantidad de cosas que tú puedes poner como gasto, ¿verdad? Ahora, si es que tienes visa y puedes venir y regresarte de tu país, obviamente sí se pueden poner esos gastos de viaje, ¿no? Bueno, ahora vives, qué sé yo, en Colombia, en Perú, en Venezuela, tienes que comprarte un pasaje de avión para venir a ver acá tus inversiones, pues pudieras reportar esos gastos de viaje. Pero ya no tanto el gasto, por ejemplo, de una oficina, ya no tanto el gasto de esas otras cosas que te mencionaba hace un rato, porque es más un ingreso pasivo que no, que pues vas a estar un poquito más limitado en que tú puedes reportar como gasto. Ok, qué bueno. Y acá tengo otra pregunta. ¿Cómo pueden inversionistas internacionales abrir cuentas bancarias o conseguir financiamiento? Particularmente, tal vez esa no es tu rama, me imagino que esa es más como una pregunta para un prestamista, pero ¿tú tienes algún comentario que podrías brindar? Sí, sí, claro que sí, se puede. Pues depende, obviamente, con qué institución vayas. Si tú vas a los bancos de primera línea, los más grandes del país, ellos siempre van a tener más restricciones. Siempre es bueno tener un buen contacto amigo que nos ayude. Por ejemplo, un tiempo en Chase tuve un contacto que nos ayudó muchísimo por muchos años, que me ayudaba con los inversionistas extranjeros. Entonces yo nada más le llamaba y decía, "Hey, tengo un inversionista en España, necesita abrir una cuenta bancaria." Y él se conectaba por Zoom con ese banquero, el banquero se conectaba, perdón, con el inversionista, hacía una entrevista online, como ya tenían un punto de contacto y referencia con nosotros dentro de Estados Unidos, y yo les abría las empresas, pues era fácil cuadrar la información, ¿verdad? De él. Ya nos conocía dónde estábamos y todo lo demás. Le abríamos la empresa, él le abría la cuenta, hacía su conexión por medio de Zoom y plataformas especiales que ellos utilizaban en el banco y se lograban abrir las cuentas bancarias. ¿Hay una forma? Claro que la hay, dependiendo de los contactos que tú tengas y los canales de comunicación con los cuales tú te muevas con la gente con la que empieces a establecer, a hacer negocio. Pero hay bancos que sí te lo permiten hacer. Excelente. Y cuéntanos, ¿qué consejos darías para una LLC internacional para que opere correctamente dentro de Estados Unidos? Pues lo más importante, y yo siempre digo a las personas en Estados Unidos, el país ama a la gente inversionista correcta, ¿verdad? Entonces, que se mueva la economía en Estados Unidos es una bendición. Eh, los inversionistas pequeños somos los que movemos la economía en realidad. Entonces, el gobierno siempre incentiva a que haya movimiento, a que haya actividad. Entonces, es importante que ellos, mientras más actividad tengan, pues obviamente más bien serán vistos dentro del país, se le van a abrir más puertas. Siempre todos los bancos te van a pedir 2 años de inversión. Si estás hablando de tierras, de terrenos, que te digo, de pronto te van a pedir que para que ellos te presten una X cantidad de dinero, que tú pongas otro porcentaje, un 20%, un 30%, un 10%, dependiendo de tu historial eh, financiero también y tu estabilidad y los bienes con los que cuentes. Pero yo creo que lo más crucial es mantenerte al día con reportes con el Estado, mantenerte al día con el gobierno federal y hacer tus impuestos a tiempo. El gobierno ama a las empresas que producen trabajo, que hacen empresa, que crecen.
y que pagan, obviamente, al César lo que es del César y se mantienen con actividad, porque son una bendición, obviamente, para el país. Nadie los quiere fuera. Entonces, sí es importante que el inversionista entienda. Estados Unidos no es un ogro, el IRS no es un ogro, es una entidad que está aquí para, obviamente, ellos recibir su parte mientras te permiten entrar a un mercado que tiene infinitas posibilidades. Bendito Dios, en Estados Unidos la economía aún es muy sólida y fuerte y nos permite tener más seguridad al invertir, pero es importante que tú seas correcto en tus reportes, te mantengas al día y hagas todo de la forma más correcta posible. Excelente información. Y bueno, Estela, mira, tuvimos a un banquero que me envió un mensaje temprano. Él lamentablemente no ha podido conectarse hoy, pero aprovecho en hacerte la pregunta. Él me estaba preguntando que por favor te diga cómo afectan las casillas 13 y 31 de la 1099 del Schedule C al solicitar un préstamo. Pues mira, la casilla 13 habla de depreciaciones, lo que es el Schedule C. Yo he Ujú. visto de todo. Hay banqueros que consideran, acuérdate que hablábamos hace un ratito, ¿qué es la depreciación? Compras un vehículo en $50,000, el primer año ese vehículo ya no vale $50,000, ahora vale $40,000. Eso no quiere decir que tú perdiste de tu bolsillo $10,000, simplemente significa que el valor de ese vehículo ya no es el mismo. Entonces, cuando tú haces tu impuesto, tú reportas un gasto de $10,000, que no fue un gasto físico, no es que el dinero salió de tu cuenta bancaria. Entonces, yo al menos he trabajado con ciertos banqueros e instituciones que lo que hacen al recibir tu Schedule C es que es más, añaden a tu ganancia neta la cantidad que tú reportaste como deducción de depreciación. Tengo un cliente que tiene, justo ahorita está haciendo un reporte más de 1,200,000 en solamente activos, entre trailers, camionetas, retroexcavadoras y maquinarias, ¿verdad? Entonces sus depreciaciones son altísimas cada año. Tengo de 300 a $400,000 en depreciaciones que él pone cada año. Entonces, cada año que él presenta documentos al banco para apalancarse para una nueva propiedad, para nueva maquinaria, el banco lo que hace es, ok, usted este año generó 1,2 millones de ganancia, pero tuvo 300,000 en depreciaciones, lo suman y dicen, bueno, en realidad tu ganancia fue 1,5 millones. Entonces, muchos bancos yo he visto que suman la parte de la depreciación, no te afecta, pero sí te ayuda en la parte tributaria, porque tienes un gasto intangible que obviamente te disminuye la cantidad de impuesto a pagar al año, pero el banco si te quiere dar un préstamo, en cambio, te lo puede añadir. He visto otros bancos, en cambio, que no. Consideran lo neto como neto, con o sin depreciación, no les importa. Otros, en cambio, sí consideran la depreciación como un gasto que no salió de tu cuenta bancaria líquido como efectivo en sí. Entonces, la línea 13 por ese lado ayuda grandemente. Ahora, la línea 31 en el Schedule C es tu ganancia neta. Pues, ¿qué sucede? Obviamente todos dicen, yo no quiero pagar y esa lastimosamente suele ser en muchos de los casos la respuesta promedio de las personas, yo no quiero pagar. Bueno, para que no pagues, entonces quiere decir que vas a dejar tu ingreso en nada. Entonces, si tú tienes una línea 31 con tu ingreso neto de tu negocio ese año de $4,000, ¿cómo le vas a ir al banco a pedir dinero y decirle necesito $500,000 para hacer este proyecto de inversión o de flipping o qué sé yo? Te van a decir, pero si tu negocio no puede pagar, sino reporto $4,000 de ganancia neta en ese año. O sea, $4,000 de ganancia neta es nada, o sea, ni $300 al mes que haya generado tu negocio. Entonces, si tú quieres pedir un préstamo, tu capacidad de pago no está allí, no lo reflejan tus impuestos. Entonces, tú necesitas asegurar que tu impuesto esté estructurado de tal forma, con una estrategia tributaria, en donde, obviamente, de forma legal, reportes un ingreso sólido, no tengas que pagar tanto, o si ya te estás preparando porque necesitas reportar bastante, oye, ve haciendo pagos adelantados de impuestos al gobierno. De esa forma, no, esa estrategia tomo con varios de mis clientes, porque al final del año, pues como quieren pedir préstamos, produjeron muchísimo, 500,000, 750,000, 5 millones, 6 millones, ok, vamos entonces adelantando pagos al gobierno. Cada trimestre mandemos lo que puedas, 1,000, 5,000, 2,000, 10,000, vamos mandando cada trimestre. Es más fácil que ya le vaya adelantando al gobierno durante el año $5,000 que al final del año tratar de sacar $10,000 del bolsillo para pagar, ¿verdad? Entonces le vas adelantando. Entonces la línea 31 es creo que la que más impacta el momento de que un banquero revisa tus estados financieros. Si la línea 31 no es sólida, no calificas.
para apalancarte con un banco y crecer, lastimosamente. Pero si tomas la estrategia correcta, te estructuras sabiamente, de forma fiscal, no solamente te dejes en el LLC, analiza qué estructura te puede beneficiar en la forma tributaria, puedes establecerlo de una forma en la cual puedas reportar un buen ingreso, puedas apalancarte con el gobierno, puedas apalancarte con préstamos y no te cueste tanto. Y si me permites, tengo una pregunta más para ti. Hablando también de la 1099, la casilla 24B del Schedule C permite deducir comida y entretenimiento, que lo hablamos al comienzo del webinar, pero el banco solo te considera el 50%. ¿Tienes algún consejo para manejar estos gastos? Pues mira, lo que yo le digo a la gente, lo que es comidas, no trates de poner tanto. O sea, el banco sí, obviamente dice, obviamente el otro 50% no es técnicamente gasto, por eso te lo añaden. Pero yo diría, trata de más bien, o sea, ¿qué tanto en realidad es comidas para un negocio? Ponte un cliente que produce un millón de dólares, que tome lunch con uno de sus clientes todos los días del año. No es más de $100, no es más de $100 en la semana, o sea, en el año, que estamos hablando de $5,200. No es tanto así. Yo diría más bien enfocarse en otras áreas donde ellos pueden tener gastos más sólidos, que les permita mostrar una solvencia, una estabilidad en una empresa más grande. Pero sí, el banco no te va a considerar todo, porque obviamente sabe que parte del dinero que está ahí el gobierno no te lo está considerando tampoco. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Estela, por haber sido parte de este webinar. Nos has brindado un mundo de información que sé que va a ser súper valioso para nuestros clientes, nuestra audiencia y que de todas maneras te van a estar llamando a ti porque tú eres la experta en todo el tema tributario. Y quisiera, por favor, que nos compartas cómo pueden contactar contigo. Claro que sí, nosotros somos KBP Tax Multiservices, nuestra oficina está ubicada en Richland Hills, a 7 minutos del downtown de Forward. Estamos en 6900 Boulevard 26 en Richland Hills, nuestro código postal es 76180. Si necesitas hacer una cita, llamarnos, puedes llamar al 817-437-7111 y obviamente también puedes escribirnos al correo de nuestra oficina, que con gusto, si tienes alguna pregunta, estamos aquí para responderla, que es kbptaxmultiservices@gmail.com. Estamos muy contentos de poder servirles. Nos gusta mucho ayudar a la comunidad latina y explicarle a la gente. Mi esposo siempre dice, tú te apasiona esto porque les explicas. Y yo creo que el conocimiento es clave. Tú necesitas entender tus impuestos, no solamente firmarlos, porque el rato que los firmas ya estás asumiendo responsabilidad ante el gobierno. Así que permítenos servirnos, llámanos 817-437-7111, envíanos un correo que vptaxmultiservices@gmail.com o visítanos, estamos en Richland Hills, estamos aquí para servirte y apoyarte en esta temporada de impuestos. Excelente. ¿Algún consejo final que tengas para enfrentar esta temporada de impuestos o formar una LLC? Sí, yo diría a los empresarios, no le tengas miedo al gobierno, no le tengas miedo a la IRS, rompe ese tabú. Es hermoso hacer negocios en Estados Unidos, es el lugar perfecto para crecer, para expanderte, para aumentar, para incrementar, es un lugar de bendición. Entonces, no tengas temor, nada más infórmate, estructúrate correctamente y vas a ver que se vuelve imparable, porque he empezado con clientes que nada más traían una empresa y ahorita traen 5 o 6 porque se dieron cuenta que no es complicado, se dieron cuenta que no es como dicen la gente y la gente amenaza, no, hay muchos beneficios y facilidades para que tu empresa florezca. Anímate a abrir la empresa, busca buena asesoría y estamos a tus órdenes para poderte servir si la necesitas. Excelente. Muchísimas gracias, Estela, de todo corazón. Y a todos los que nos ven, por favor, guarden este webinar, envíenlo a sus amigos, a sus conocidos, porque acá hay muchísima información valiosa que les va a servir. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Esperamos tenerte pronto otra vez y seguirte haciendo más preguntas. Claro que sí, con gusto, bendiciones. Visiones.